Yo creo que resumir el ejercicio terapéutico en dolor lumbar es difícil, muy difícil, en media hora. Entonces, bueno, he tenido que tomar decisiones, como todos mis compañeros, de por dónde enfocarlo, ¿no? Y bueno, creo que la perspectiva que le vamos a dar a esta parte, pues quizá nos suena un poquito menos, pero es verdad que la literatura científica en este último año empieza a salir desde aquí, ¿no? Esto va por modas, ¿no? Y entonces empezábamos a hablar del ejercicio específico, analítico, de estabilización, luego del ejercicio general, luego del ejercicio de fuerza y ahora dónde estamos en relación al dolor lumbar, ¿no? Bueno, lo primero dentro del dolor lumbar es evidentemente conocer, ¿no?, el estado actual. Y en este sentido sabemos que tiene un 85% de prevalencia en el mundo. El 50% de los sujetos en el mundo van a sufrir al menos 10 episodios de dolor lumbar a lo largo de su vida. Esto ya lo dijo O'Sullivan en el 2014 y además de todo eso es que no entendemos por qué no se normaliza de alguna manera padecer, ¿no?, dolor lumbar. El factor diferencial está en que el dolor lumbar debería tener una evolución natural positiva, ¿no?, una tendencia de recuperación natural benigna en un margen de, si no 7 días, 30 días de desarrollo. ¿Y el problema dónde nos viene? Pues en la tasa de recurrencia, ¿no? En la mayoría de casos de dolor agudo tenemos pacientes que acaban teniendo episodios del mismo tipo de dolor en el margen de un año y que se desarrollan de una manera continua, ¿no?, a lo largo de la vida, casi siempre, como os digo, del mismo tipo, ¿no? Pues algo quizá no estamos manejando del todo bien, ¿no? Definir o identificar a veces qué no es lo que estamos identificando bien, pues es el reto, ¿no? Desde ese punto de vista, O'Sullivan fue uno de los primeros, junto a su grupo de investigación, que empezó a establecer, bueno, una estratificación de paciente con dolor lumbar, una primera clasificación por tipología, con una clasificación primaria que desde luego no es la que conocemos o la que se utiliza habitualmente, por desgracia, pero sí que nos ayuda a, bueno, establecer opciones terapéuticas quizá más objetivas, ¿no? Dentro del dolor lumbar tenemos 3 escenarios, ¿no? Ese dolor lumbar que puede estar asociado a red flag o a banderas rojas, ahí entra el 1 o el 2% de los pacientes con dolor lumbar. Como veis, alguna infección, fractura, algún dolor referido visceral por un cólico nefrítico. Hay diferentes escenarios descritos, ¿no? Luego tenemos el dolor lumbar específico, que pese a que a nosotros como fisios, yo les digo siempre a los chicos, nos dé cosa salirnos de ahí, solo es un 5 o un 10%, es decir, donde el tejido justifica la mayor parte de la sintomatología del paciente. Lo que pasa es que nosotros, evidentemente, como fisios, pues tenemos ese arraigo a la estructura, ¿no? Y está bien. Pero la realidad que nos muestra la literatura es que el 90% de personas con dolor lumbar sufren dolor lumbar inespecífico, lo cual no quiere decir que no exista ninguna alteración estructural o patomecánica. Puede que el tejido tenga condicionantes, puede que haya nocicepción periférica, pero desde luego el abordaje con estos pacientes tan solo desde la terapia manual o incluso la terapia invasiva o el abordaje del tejido, pues se queda corto, ¿no? Y aquí es donde tenemos que empezar a explorar otras vías. Existe un modelo de gestión de factores determinantes del dolor y de la discapacidad que a mí me gusta mucho. Fue desarrollado por un grupo de investigación canadiense dirigido por la FLAM. En este modelo, ¿no?, de gestión de factores existen muchísimos, ¿no? Hemos hablado de, oye, esas expectativas, esa sensación de enfermedad que pueda tener el paciente, si trabaja o no trabaja o está de baja en el dolor lumbar nos influyen muchísimo. Yo me voy a quedar más con el ladito rojo, con el ladito que veis vosotros a la derecha, que son esos factores, bueno, nociceptivos específicamente y también asociados al sistema nervioso, como pueda ser pues, una sensibilización central, una alodinia o una hiperalgesia, ¿no? Oye, ¿qué nos encontramos como asociación en estos pacientes con dolor lumbar que ocupan ese 90%, ¿no? ¿Y cómo identificamos esto? Lo que yo me encuentro cada día en la consulta es lo mismo que recoge la literatura y seguramente lo mismo que encontráis la mayoría de vosotros. Hay una serie de signos, síntomas y características comunes que el paciente nos transmite. Es que estoy cansado y tengo un nivel energético bajo, no tengo pila, ¿no? Estoy como con una astenia permanente. Es que además tengo una gran debilidad muscular. Es que además noto sensaciones de falta de cantidad o de calidad del sueño.
Son pacientes generalmente sedentarios o con un nivel de actividad física general por debajo de lo que deberían, casi siempre para su edad. Comorbilidades como el sobrepeso es una de las que están más asociadas al dolor lumbar. Si está relacionado con el estrés mecánico o no, bueno, yo prefiero seguir pensando que sí, porque de alguna manera el sobrepeso no nos acompaña a ninguna otra cosa, ¿no? Y luego también pues ese deterioro cognitivo, ¿no? Que parece que muchas veces se olvida en los pacientes que padecen un dolor inespecífico de larga duración, pero que es muy importante para ellos. Yo me encuentro que muchas veces es su principal motivo de consulta. Es verdad que quiero mejorar en el dolor, que también me apetece acordarme de lo que mis hijos han cenado ayer, ¿no? Y esto en muchas ocasiones veíamos esta mañana el caso de Laura, ¿no? Cómo condiciona la vida del sujeto. Pues desde aquí empecé a buscar en base a algo y era, oye, que yo este paciente con esta presentación clínica le relaciono con algo que va más allá. Y creo que ahí el ejercicio además nos puede ayudar, ¿no? ¿Con qué era? Pues era con el envejecimiento prematuro. Nos encontrábamos y nos encontramos, y la literatura así lo define ya, una correlación importante entre el paciente con dolor lumbar inespecífico, también en pacientes con dolor crónico en otras regiones anatómicas, pacientes con sensibilización central asociada que tienen un envejecimiento prematuro a nivel interno, ¿no? Y el tema es si lo podemos o no lo podemos medir, si podemos intervenir para mejorar esta situación, si es reversible o no es reversible, y en tercer lugar, yo como fisioterapeuta, ¿qué es lo que puedo hacer, ¿no? ¿Cómo empecé a darme cuenta de todo esto? Pues yo he convivido en mi vida con dos personas muy, muy especiales para mí, que tuve la suerte pues, de acompañarlas hasta el final de sus días. Son mis abuelos, y seguramente si todos nos ponemos en esa situación, lo único que quiero transmitir con esta imagen, además de mandarles un besazo allá donde estén, pero es extrapolaros a esa situación donde estáis con una persona anciana, mayor, vulnerable, y haceros pensar si no reconocéis en ellos los síntomas clínicos más comunes de los cuales os acabo de hablar. Son síntomas comunes muy, muy parecidos los que encontramos y la literatura así ya nos los está describiendo. En este sentido, empecé a indagar sobre el envejecimiento y con qué podía estar asociado. Y me encontré con estas dos magníficas mujeres por lo que han aportado al mundo de la investigación. Ellas son dos doctoras en biología que recibieron el premio Nobel en el año 2009, un premio Nobel de fisiología y de medicina asociado a... Ellas describieron el modelo de telómeros y la enzima telomerasa. ¿Esto qué quiere decir? El telómero hoy en día es una estructura en la que voy a profundizar un poquito más ahora, pero es la estructura que se asocia a la longevidad. La longitud de nuestros telómeros está asociada directamente a nuestros años de vida. Y lo que vemos, ahora vais a ver un estudio, es que aquí hay una asociación ya investigada en sujetos con dolor lumbar inespecífico. En esos telómeros tenemos una segunda situación que ellas identificaron, que fue esa enzima telomerasa. Esta enzima lo que hace es tratar de mantener el respeto o la conservación de esos telómeros. Es decir, no solamente es que tengamos una estructura que veréis que protege nuestro cromosoma y de la que somos dependientes, sino que tenemos una segunda estructura que ellas identificaron que protege a esos telómeros. ¿Y cómo cambia esta situación en sujetos con dolor inespecífico? Pues mirad, aquí tenéis un estudio. El objetivo del estudio era investigar sobre todo dos cosas. Uno, si en pacientes con dolor lumbar inespecífico o en pacientes con dolor crónico, porque cogieron diferentes escenarios clínicos, había un acortamiento de los telómeros, y la respuesta fue claramente sí, de manera significativa, pero secundariamente analizaron otra cosa. Ellos cogieron a 116 sujetos, 67 con dolor y 49 sin dolor. Además de eso, analizaron una serie de variables: edad, peso, discapacidad y nivel de actividad física. Lo primero que vieron, como os digo, es que los sujetos con dolor crónico tenían un acortamiento de los telómeros y por tanto tenían un envejecimiento prematuro o una reducción de la longevidad, más allá de lo que nosotros clínicamente vemos en esos ancianos, ¿no? Pero lo segundo que vieron es que aquellos sujetos con dolor que hacían ejercicio
con respecto a los que no lo hacían, tenían una reducción del telómero muchísimo más pequeña que ya no era clínicamente significativa, versus el resto de variables que midieron. ¿Esto qué quiere decir? Oye, el ejercicio puede ser un factor protector contra el acortamiento de los telómeros pese al medio ambiente, pese a los contextos, pese a la vida. Pues probablemente sí, ¿no? Porque consiguieron aislar el efecto de esta intervención. En este sentido, como os decía, ¿qué son los telómeros? Yo os voy a poner el ejemplo, imaginaos el cordón de un zapato y en la puntita del cordón normalmente hay un plástico que protege que ese cordón no se deshilache. Pues el cordón sería el cromosoma y ese plástico sería el telómero. A su vez está la telomerasa, como os decía, que está intentando decirle al telómero, oye, tú protege al cromosoma, que todo esto no se nos desequilibre. ¿Qué vieron? Pues lo que vieron es que qué factores influyen en el acortamiento de los telómeros. Influye la falta de actividad, desde luego, ya lo hemos hablado, pero influyen otros 3 factores hasta ahora conocidos que seguramente no os parezcan raros. El primero fue una mala dieta, sobre todo dietas muy elevadas en niveles de carbohidratos, más que eso, dietas que tenían una baja ingesta de proteína. En segundo lugar, vieron las alteraciones del sueño. Pacientes con insomnio o que no tienen una buena calidad reparadora del sueño tienen un acortamiento prematuro también de estos telómeros. Y en tercer lugar, el estrés medioambiental, ¿no? Es decir, la vida a veces se complica, pero quizá no podamos siempre confrontar esta situación, ¿no?, de la manera más eficaz. Entonces, ¿qué podemos hacer si hay algo que yo no puedo controlar? Pues aquí lo que ya sabemos, y es impresionante que lo tengamos, que hoy en día una compañera del Instituto de Ciencias de Investigación Oncológica, del CENIO, María Blasco, es una investigadora que consiguió identificar un test sanguíneo para medir la longitud de los telómeros. Es decir, hoy en día podemos, si tuviéramos la accesibilidad en la clínica a poder hacer eso, podemos medir el nivel de riesgo que nuestro paciente tiene de poder desarrollar o bien patologías crónicas, entre ellas el dolor, o bien problemas de longevidad o de patologías asociadas al envejecimiento, ¿no? Este test, desde luego, todavía no nos compete a nosotros, ¿vale? Pero sí que es una vía en la que quizá podríamos empezar a pensar con algún inmunólogo a trabajar, ¿no? Oye, ¿qué tal sería si yo a este paciente que me acude a la consulta con dolor crónico o con una sensibilización central le pudiera medir esto? Creo que sería una herramienta para convencerles mucho más a veces o generar una mejor alianza terapéutica de los tratamientos, pero no solo eso, darle una gran expectativa de mejora, porque sí sabemos que hay cosas que nosotros podemos hacer que por lo menos ralentizan y mejoran el acortamiento de los telómeros. Todavía no se sabe si vuelven a desarrollar. Ojalá no sea así. Bien, pues en este sentido, continuamos. Podríamos definir de una manera muy resumida que los telómeros son el reloj celular, son nuestro reloj celular. Entonces, de repente, ¿cómo se pierde ese reloj? ¿Dónde perdemos tiempo? Perdemos tiempo en cada división celular. Por tanto, si yo tengo un gasto energético respirando más alto, esto implicará que tengo que hacer una mayor división celular en muchos momentos de mi día. Si yo cuando entreno la capacidad contráctil de mi tejido no es la mejor, también generaré mayor estrés oxidativo, una división celular más rápida, si no duermo, si como mal, etc. Por tanto, esto lo podríamos asociar a todo y ahí hablamos, ¿no?, de esa educación en salud. Por ejemplo, hay algo que vemos en las células cancerígenas y es que estas células son muy listas y lo que hacen es que se dividen, pero no se acorta el telómero. Como el telómero no se acorta, la célula entiende que se tiene que seguir duplicando o dividiendo, no entran en un proceso de envejecimiento. Entonces no se engaña y el sistema empieza a no poder confrontar esto, ¿no? Bien, pues a partir de aquí vamos hacia otro concepto. Oye, estamos hablando de envejecimiento, de la correlación con el dolor crónico, de estos telómeros. ¿Y esto a dónde nos lleva? Pues nos lleva a un envejecimiento celular prematuro. Yo esta infografía pues me hizo mucha gracia cuando la vi, pues de un compañero con el que tuve ocasión de compartir un congreso, de Juan Bras, y él decía que la senescencia celular era la jubilación. La senescencia es la jubilación de las células, ese momento donde mi célula se empieza a hacer viejita y entonces necesita más tiempo para hacer los procesos naturales.
a veces ya deja de dividirse, pierde la capacidad de poder hacer su función. Cuando una célula se deja de dividir, pueden ocurrir dos cosas, o que sea eliminada o que se mantenga en el sistema. Lo adecuado es que sea eliminada. ¿Por qué? Porque si no, estas células empiezan a ganar tamaño y empiezan a liberar muchos productos inflamatorios que se podrían extrapolar a la inflamación de bajo grado sistémica de nuestros pacientes con dolor crónico. Vemos cómo en analíticas inmunes tenemos niveles altos de citoquinas, de TNF, de proteína C reactiva, etc., etc., etc. Entonces, estamos en un escenario donde tengo una senescencia celular alta en un sujeto posiblemente con 40 años, pero que de repente tiene una situación celular como si fuera un sujeto de 80, ¿no? Y esta es la idea en la que yo tengo que trabajar. Si esas células que están envejecidas, que no se dividen, no se eliminan, y este proceso se llama quimiotaxis, tengo un problema. Tengo un problema de acumulación de toxicidad y de inflamación en mi sistema. Esta quimiotaxis se ha visto que en pacientes con dolor inespecífico a nivel lumbar está alterada. No tengo una buena eliminación de las células envejecidas de mi sistema. Y esto es lo que veo en mis pacientes, ¿no? Yo soy una persona joven, pero si le pudiéramos mirar por dentro, veríamos una persona anciana. Por tanto, nuestro paciente con dolor lumbar inespecífico casi siempre va a tener 4 situaciones sistémicas que van a dar como resultado muchos de los problemas que a nivel periférico nosotros podemos identificar. El primero de ellos es la disfunción mitocondrial. Se incrementa la alteración de esas mitocondrias que son, o como principal función tienen la captación de energía. Si el sistema no puede captar energía de una manera adecuada, ¿qué va a ocurrir? Que estoy cansado, que cojo peso, que me cuesta moverme, que mi nivel de actividad física será más bajo, además de otros mecanismos de reparación que necesitan la función adecuada de las mitocondrias, ¿no? Cuando yo tengo una mala disfunción mitocondrial, esto se correlaciona directamente con un incremento del estrés oxidativo, de la acumulación de radicales libres en mi sistema. Esto es por lo que me salen las arrugas, para que nos entendamos, de una manera muy resumida, ¿vale? Pero nuestros pacientes con dolor crónico tienen una tasa de estrés oxidativo mucho más acelerada versus sujetos de su edad que no tienen este proceso de dolor, ¿no? Entonces, bueno, aquí el dolor ya empezamos a ver que impacta en la vida de la persona en muchas más cosas, ¿no? Esas comorbilidades asociadas al paciente con dolor, problemas digestivos, trastornos del sueño, problemas para concentrarse, empiezan a ser el resultado de todos estos cambios, ¿no? En tercer lugar, el síndrome metabólico. Muchos de los sujetos que atendemos en consulta con dolor lumbar inespecífico tienen asociada una resistencia a la insulina, una alteración del sistema endocrino. Este síndrome metabólico, desde luego, no es nuestra competencia directa. Para eso necesitamos en muchas ocasiones endocrinos, médicos digestivos, nutricionistas, etc. Por eso siempre os llevamos hacia el abordaje interdisciplinar. Ahora bien, este síndrome metabólico desde la parte del ejercicio sí es algo que nosotros en lo que podemos influir directamente. Nosotros podemos conseguir que desde esa mejora de la función de la mitocondria, esa captación de ATP y de energía que vamos a desarrollar, tenga un impacto adecuado en estos procesos metabólicos, ¿no? Hablando sobre todo de procesos de obesidad. Y por último, como os decía, los niveles de inflamación. Aquí podemos hablar de inflamación desde un punto de vista inmunológico, ¿no? En laboratorio, como todas esas células que os he comentado, pero también en muchas ocasiones los residuos periféricos, ¿no? Pacientes que no reparan después de una cirugía, pacientes que han tenido un traumatismo y no desinflaman. Oye, ¿qué está ocurriendo ahí? Si lo natural es que nuestro sistema inmune tenga capacidad, ¿no? De confrontar esta situación. Y hablando de ejercicio, ¿cómo podemos trabajar desde aquí? En este estudio nos hablan de, bueno, la salud mitocondrial, cómo puede cambiar desde el ejercicio, ¿no? ¿De qué manera? Bien, pues el ejercicio, sobre todo de intensidades moderadas a altas, empieza a cambiar esto. Ahora, ¿tiene que ser un ejercicio donde llevemos al paciente a una escala de Born de 8 o 9 sobre 10? No, en muchas ocasiones
una contracción isométrica para un tejido, para esa mitocondria de ese tejido específico. Hablaba ahora Alberto, ¿no?, del transverso o de un multífido lumbar, es suficiente. No siempre pensemos en altas intensidades desde un punto de vista cardiorrespiratorio. Muchas veces podemos ir a esa miofibrilla, a esa fibra muscular, esa unidad motora, ¿vale?, que queremos demandar, ¿no? Por tanto, un trabajo isométrico, un trabajo neuromotor específico nos puede llevar a una mejora de la disfunción mitocondrial. Por eso casi siempre el ejercicio mejora, ¿no? Si solo tenemos en cuenta el tejido, sería sencillo. Os he hablado hasta ahora de todo lo que ocurre a nivel sistémico, pero si analizamos datos de cómo impacta esto, por ejemplo, en el disco intervertebral de manera específica, en pacientes que tengan una patología degenerativa, también sabemos que la disfunción mitocondrial incrementa los niveles de radicales libres en el núcleo pulposo y en el anillo fibroso del disco intervertebral, degenerando o favoreciendo la degeneración del trabajo que tiene que hacer este sistema a nivel de estabilidad y de amortiguación, ¿no? Por tanto, oye, esto no solo se queda ya en un trastorno sistémico, sino que ese trastorno sistémico tiene una respuesta a nivel periférico que yo analizo y veo en la consulta. Aquí la relación es si esto está vinculado al dolor que mi paciente presenta o no. Volvemos a lo mismo de antes, ¿no? ¿Hay coherencia con ese resultado que yo veo y esa anamnesis de la presentación del síntoma que mi paciente me traslada o no la hay? Pues quizá ahí es donde tenemos que hacer ese diagnóstico diferencial. Habrá sujetos en los que sí el sistema periférico sea la causa primaria del proceso y en otras ocasiones no. Haciendo un cambio de paradigma y adentrándonos un poco más en cómo yo puedo evaluar esta situación telomérica de senescencia, de impacto en el disco intervertebral, por ejemplo, bueno, se nos viene a la idea, oye, esa persona mayor y esa persona con dolor crónico inespecífico que tenían esa relación, ¿en qué se parecen? ¿Cuál es la variable o la capacidad que más se ha relacionado entre ellos? Pues es la fragilidad. Y cuando nos metemos a buscar estudios sobre fragilidad y cómo evaluarla en la consulta, vemos muchas cosas, ¿no? Lo primero es tener clara la diferencia entre la fragilidad y la discapacidad. La fragilidad es ese previo, ¿no? Es esa vulnerabilidad a tener la incapacidad de poder hacer una actividad de la vida diaria. Soy vulnerable para poder llegar a hacer esto, estoy perdiendo mis funciones, pero todavía soy autónomo. La debilidad es cuando esta situación de incapacidad ya es un hecho, ¿no? Es una realidad y quizá tengo menos herramientas de manejo. Esta fragilidad, como os decía, impacta, hasta lo que sabemos hoy, en muchos sistemas, pero en los primeros que empieza a generar cambios son en los 3 primeros a nivel endocrino, musculoesquelético y cardiorrespiratorio, ¿no? La pregunta es, ¿cómo manejo yo esta situación? Pues mirar, cuando hablamos de función, la Organización Mundial de la Salud desde 2015 divide la función en 2 situaciones. La función me lleva a tener o no tener autonomía personal. ¿Y la función de qué depende? Va a depender de 2 cosas. De la capacidad intrínseca, aquello que yo tengo para poder confrontar o afrontar los desafíos, y el medio ambiente, que son esas cosas externas que a veces he pillado un atasco, que me ha estresado mucho, o de repente he sido mamá, el niño no duerme, yo tampoco, etcétera, etcétera, ¿no? El contexto. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice, oye, hay que tener en cuenta que si yo no puedo controlar el medio ambiente y esto impacta directamente en la capacidad funcional, ¿qué podemos hacer para mantener o preservar la capacidad intrínseca del sujeto? Y cuando nos lo llevamos al paciente con dolor lumbar inespecífico, vemos que hay un envejecimiento acelerado, como veis en la imagen de la izquierda. Nosotros tenemos 3 trayectorias de pérdida de la capacidad intrínseca, una natural por el envejecimiento, que se le llama envejecimiento exitoso, es la que veis, la línea que veis en verde. Luego tenemos un envejecimiento, bueno, moderado, ¿vale? No está mal, pero podría ser mejorable, que es la línea que veis en rojo. Y luego tenemos el envejecimiento acelerado, que es el negro. Y cuando analizan con una serie de escalas, que ahora os voy a decir dónde están nuestros pacientes, en muchas ocasiones con dolor lumbar crónico inespecífico, están en ese negro. Y os estoy hablando de una chica como Laura, que ha venido esta mañana, que es deportista, pero que tiene unas variables psicosociales en las que evidentemente no era el entorno para profundizar, que están comprometiendo mucho su sistema inmunitario. ¿Y cómo manejo yo esto? Pues
lo tengo que manejar de la siguiente manera. Mirad, en ese proceso de fragilidad, ¿qué es lo que va ocurriendo? ¿Cómo se va desarrollando? Tenemos una primera fase, que veis a la izquierda, donde la alteración se produce de manera aislada solo en algunos órganos, principalmente el cardiorrespiratorio. Es bastante común que empecemos a tener frecuencias cardíacas de reposo más elevadas, frecuencias respiratorias con un gasto energético demasiado alto, ante un hecho que debería ser autónomo, ¿no? Inconsciente. Bueno, todo lo que es aislado a nivel orgánico no tiene más impacto inicial, pero mi capacidad intrínseca y mi reserva funcional empieza a verse comprometida. ¿Dónde viene el problema? Y la solución también. Cuando entramos en esa fase donde ya hay varios órganos que empiezan a generar el problema. Y la literatura nos dice que esa segunda fase ataca directamente al órgano, al sistema nervioso central, al sistema periférico, sarcopenia, al sistema musculoesquelético, como os he dicho, en este caso en el disco intervertebral también, ¿no? Entonces, ¿la carga mecánica tiene o no que ver? Es un factor más. La parte neuromotora del control del movimiento o no tiene algo que ver, desde luego es un factor más. No es el único, pero no nos tenemos que olvidar también de ese sistema periférico que sufre las alteraciones o cambios del sistema central. Bien, cuando yo empiezo a detectar que un paciente que me acude a la consulta con ese dolor lumbar inespecífico ya está en esta fase, y ahora os hablaré de algunas escalas, pero casi hasta es perceptible, ¿no? Sin medir de manera objetiva, ahí podemos empezar a hablar de un sujeto prefrágil. Está empezando a entrar en un estado de fragilidad que, si no se revierte, entrará en una fase de discapacidad que ya no es tan fácilmente modificable, o por lo menos no en los tiempos en los que va a estar con nosotros en consulta, porque no va a estar viniendo durante 4 años todos los días de la semana, ¿no? Entonces, ¿qué tal si en estos sujetos hacemos una serie de pruebas rápidas para detectar qué nivel de fragilidad puedan o no puedan tener? Quizá desde ahí podríamos añadir datos a nuestra anamnesis que nos harían hacer una toma de decisiones pues, más interesante. Y cuando me llevo esto de la investigación a la práctica clínica, tenemos una serie de escalas. Yo os voy a hablar de las 2 en las que más trabajo. Hay otras 2 que en el entorno asistencial en el que yo estoy no las utilizo. Esta sería la primera, es el fenotipo de fragilidad de Linda Freud. Ella clasifica la fragilidad o la analiza desde 5 áreas del sujeto: la pérdida de peso, el cansancio, la debilidad muscular, el lentecimiento en la marcha y la hipoactividad. Os he puesto las referencias y los resultados para que podáis profundizar en ella. Son una forma rápida de empezar a detectar esta situación que el paciente nos puede comunicar de una manera sencilla. Esta sería la evaluación de la escala Edmonton. Yo la utilizo menos porque está publicada más para un entorno hospitalario. Es un poquito más densa y completa, y la barrera que yo me he encontrado en la consulta es que muchas veces a nivel cognitivo los pacientes se pierden, se aburren o no se sienten identificados. Entonces yo en entorno privado la utilizo menos. Para mí esto es la mejor de cara a hacer luego una intervención con ejercicio. La batería corta de desempeño físico se divide en 3 tipos de evaluación. La primera sería una prueba de equilibrio, es una prueba de equilibrio de Romberg, donde lo que hacen es colocar a los pacientes y medirles a 2 pies, un pie delante del otro, ¿vale? Y luego un pie justamente por delante del otro, ¿sí? Luego hacen una prueba del test de marcha, ¿no? Cuánto el paciente es capaz de hacer una velocidad de marcha adecuada, levantarse de una silla, girar y volverse a sentar. Y en tercer lugar, la fuerza de miembros inferiores, lo que se conoce como el test 5SFT. Aquí analizan 2 tipos de factores, tanto la fuerza muscular como la potencia, que son capacidades físicas evidentemente diferentes, ¿no? En la fuerza muscular van a analizar si el paciente es capaz o no de levantarse de la silla apoyando los brazos o no. Y en segundo lugar, de cara a la potencia, es cuánto tiempo tarda en llegar a la posición bípeda en una única repetición. Creo que son pruebas que de una manera rápida y sencilla podemos hacer en la consulta. Tienen un estado y una calidad metodológica altísimo, ya muy publicado en la literatura,
para la fragilidad en general, pero estamos hablando de que si hay un vínculo en la sintomatología en el paciente con dolor lumbar, ¿por qué no aplicar esto? Aquí tenéis la Frail Trail Scale, yo esta tampoco la utilizo porque va por el fenotipo, ¿no? Y muchas veces llevada o volcarla al dolor crónico del paciente quizá no sea la forma más objetiva porque no está medida o validada para esto, ¿vale? Sí para una fragilidad en el adulto mayor. Os la he puesto simplemente por si queréis leerla, pero está más ahí. Bueno, y entramos en la fase final, ¿no? ¿Qué hago yo en este escenario con este paciente en esta situación? Desde el punto de vista del ejercicio, en pacientes con también muestra de población de dolor lumbar y otras entidades asociadas a la fragilidad, ¿qué podemos hacer? Muchas cosas, pero de una manera resumida os he puesto esta diapositiva que sale de ese estudio. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que dividen al paciente por estadios de fragilidad. A la izquierda veis gente que ya tiene discapacidad, es decir, el estadio más avanzado, y a la derecha tenéis al sujeto que está robusto, ¿no? Que no tiene ni siquiera un estado de prefragilidad. Dividen las intervenciones con ejercicio en ejercicios aeróbicos, ejercicios de fuerza, ejercicios de equilibrio, de flexibilidad y de potencia, para mí hoy en día una variable a investigar mucho en relación al paciente con dolor crónico. Esa potencia, recordar que es el producto de la fuerza por la velocidad, ¿no? Entonces, muchas veces vemos que el paciente con dolor quizá no ha perdido todavía fuerza, está en un estado de prefragilidad, pero empieza a perder potencia. En una paciente joven como era Laura, no tiene sentido que estemos en ese escenario musculoesqueléticamente hablando, ¿no? Entonces, aquí lo que van viendo y lo que se va evaluando es que a medida que el paciente mejora de la fragilidad al estado sano, tenemos que ir cambiando a qué le damos más importancia. Si le doy más importancia, por ejemplo, a la capacidad aeróbica, cuando ya no estamos en un estado de fragilidad, deberíamos aumentar o incrementar nuestra resistencia a nivel cardiovascular. ¿Por qué? Porque eso mejora mucho la disfunción mitocondrial y la quimiotaxis, la eliminación de esas células envejecidas que no se han conseguido eliminar. En relación al ejercicio de fuerza, que está hoy muy de moda, yo estoy encantada, pero sí que veo una barrera. El ejercicio de fuerza, bueno, se habla mucho del HIIT y del SIT, pero como os digo, yo tengo pacientes con dolor lumbar que si tienen una kinesiofobia muy alta no me permiten llegar a esa situación en una primera fase de la recuperación. Por tanto, ¿el HIIT y el SIT está validado para pacientes en esta situación? Sí, pero en un escenario donde ya ni siquiera son prefrágiles. Si están en un estado de fragilidad importante, estamos arriesgando demasiado en nuestras intervenciones que pueda haber algún otro problema o incremento de su experiencia de dolor. El que más me apetece recordaros es el trabajo del equilibrio, y con esto vamos a ir finalizando. La parte del equilibrio es algo que, bueno, quizá no le vemos un escenario muy importante en un paciente que no está en esa situación crónica y que está más en una situación aguda, pero en el paciente con dolor crónico pensar que el equilibrio conecta tres cosas: el área somatosensorial, sobre todo a nivel visual y vestibular, el área cognitiva, la corteza prefrontal junto a otras, ¿vale? A nivel de cómo se está transmitiendo. Vosotros podéis poner a un paciente a hacer un ejercicio, como decía Alberto, un reclutamiento del transverso, pero si esa información no llega al tejido, pues de nada sirve que meta la tripa y suba el ombligo, ¿vale? Al final no estamos entrenando lo que queremos, no hay precisión neural. Y en tercer lugar, y para mí muy importante, es la sensación de seguridad y de independencia, la autonomía personal del individuo. Muchas veces estos pacientes sienten una gran incapacidad para poder realizar determinadas tareas del día a día solos. Y el equilibrio se ha visto que es una de las herramientas que más aporta esto. ¿Vamos a poner al sujeto solo en un ejercicio para una única variable? Yo no sé por qué hay que elegir cuando en un mismo ejercicio se pueden hacer más cosas. Y para esto me gustaría que todos os pusierais de pie, por favor. Vamos a hacer una práctica rápida, con un único ejercicio para todo. Os vais a poner por parejas, por favor, uno frente a otro. Dani, ven conmigo, por favor. Chicos, por favor, nos vamos a poner por parejas, uno frente al otro. Vamos a estirar los codos, mano contra mano con el compañero que tengáis. Venga, chicos.
Y desde ahí ahora os voy a pedir silencio porque yo voy a ir cambiando las órdenes de la tarea, pero vamos a hacer todos la misma tarea, pero voy a ir cambiando las órdenes, ¿vale? Venga, chicos, en silencio, por favor. Primera tarea, vamos a empujar contra el compañero. Cuidado, ¿eh? Vamos a empujar contra el compañero, pero sin tirarle para atrás. Perfecto, manteniendo esa posición, vamos a empezar a subir y bajar, intentando no perder el contacto. Rápido, rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Manteniendo eso, vamos a posición de sentadilla. Manteniendo eso, posición de sentadilla. Muy bien, manteniendo eso, nos quedamos a una pierna. Vale, muy bien. Sentaros, por favor. Bueno, pues para terminar, ¿qué hemos hecho con un único ejercicio en 1 minuto de trabajo? Aprox, no lo he contado, pero ¿qué hemos hecho con un ejercicio en 1 minuto de trabajo? ¿A cuántos os ha subido la frecuencia respiratoria? Al que no le haya subido, ha movido poco la mano. ¿A cuántos, cuando el compañero os ha presionado en la fase 1, habéis notado que se os ha activado más, por ejemplo, la zona central, el abdomen? Quien no, igual tiene que ir a suelo pélvico o mirar a ver si recluta bien o no, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros, cuando os habéis puesto a una pierna, habéis tenido que concentraros más? Equilibrio. Cuando os he dicho, vamos a la posición de sentadilla, y os he dicho, no perdáis la velocidad mientras bajáis. Trabajos de potencia asociadas a la fuerza. En un ejercicio, en 1 minuto, ¿podemos conseguir entrenar todo esto? Solo creo que sí que es importante, obviamente, individualizar la intervención, analizar el estado de fragilidad del individuo más allá del contexto psicosocial y, en tercer lugar, y lo más importante, trabajar con seguridad para el paciente. A veces la seguridad seréis vosotros y habrá que supervisar, otras veces será un espejo y otras veces será su propio sistema que empieza a reconocerlo. Ah, ya noto que se me activa el abdomen. ¿Esto es lo que quieres que yo haga? Sí, ok. Bueno, espero haberos aportado un poquito, analizar a partir de ahora la fragilidad en vuestros pacientes con dolor de larga duración, por favor, sobre todo si es dolor lumbar, y daros las gracias.